tres básicamente: los nitratos, los beta bloqueadores y los antagonistas de calcio. Estos dos en particular lo van a ver cuando veamos fármacos antihipertensivos. Vamos a ver algo de lo que es pertinente a la entidad que estamos tratando, pero a la cabeza, los fármacos de elección son los nitratos. Estos medicamentos en general suprimen el dolor anquinoso. Recuerden que es un cuadro que, teniendo una base estructural, no ha llegado a la necrosis. Previene la aparición de las crisis al restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. El corazón no puede parar, por lo tanto tiene que seguir latiendo. Y si no sigue latiendo, la persona está muerta. De tal manera que no tiene chance de parar. Y por lo tanto el aporte de oxígeno requiere restablecerse. Hay dos alternativas: o bajamos el trabajo cardíaco, o aumentamos el aporte de oxígeno, o hacemos las dos cosas. La demanda de oxígeno es directamente proporcional a la frecuencia, a la contractibilidad y a la tensión de la pared ventricular durante la sístole. Este territorio endocárdico en particular. Ahora bien, ¿dónde respira el corazón? ¿En qué fase? ¿Sístole o diástole, jóvenes? La diástole. La diástole. El corazón respira en la diástole, de tal manera que si yo aumento la frecuencia cardíaca, el tiempo de respiración del ventrículo se va a cortar. Esta es una razón, y vamos a verla más adelante, por la cual los beta bloqueadores son útiles, porque disminuyen la frecuencia cardíaca. La contractibilidad, además de decir, el corazón es altamente dependiente de energía que le llega por el torrente sanguíneo, fundamentalmente de ácidos grasos, de glucosa y de cuerpos cetónicos. Lo vamos a ver en la siguiente clase, que es más pertinente este dato. Pero en general, un aumento de trabajo cardíaco requiere un mayor aporte de oxígeno. Depende de una serie de factores, evidentemente. Esto lo vamos a ver, reitero, en particular el juego de retorno venoso con precarga, sobrecargando el corazón. Una forma de poder bajarle el trabajo al corazón dentro de los límites fisiológicos es disminuir la precarga. Si le llega más sangre al corazón, el corazón no tiene otra alternativa que bombear esa sangre. No puede contenerla, tiene que bombearla, porque si no, entre comillas, se comienza a encharcar, en términos clínicos, a congestionar. Y la presión arterial. ¿Okay? De hecho, la presión arterial por sí misma puede inducir remodelamiento del corazón. Los fármacos que reducen la frecuencia, la contractibilidad, el retorno venoso y la presión arterial podrán disminuir la demanda de oxígeno. Y esa es parte de la estrategia. Un paciente con angina, con hipertensión, debe controlarse su hipertensión. Vamos por el primer grupo, los nitratos. Es un grupo bien interesante porque se usaron más de 100 años y no se sabía el mecanismo de acción. Como en varios fármacos, hoy creemos saber el mecanismo de acción y en algunos casos todavía hay márgenes de duda. En el caso de los nitratos, se encontró que estos pacientes podían ser tratados con nitroglicerina
ustedes que cuando se abren los canales de potasio, el potasio entra o sale, jóvenes. Sale. Y por lo tanto el interior se va. Pregunta de examen de admisión San Marcos 2026. El potasio sale, el interior se va a hacer más o menos negativo. Eso se llama hiperpolarización. Por lo tanto, son todos los mecanismos invocados. Evidentemente, este que ha sido planteado como fundamental. Son medicamentos fundamentalmente vasodilatadores. Van a dilatar los vasos sanguíneos que son vasos de capacitancia. Es decir, los vasos venosos que son vasos de capacitancia van a ser dilatados. Eso va a disminuir la precarga. ¿Okay? Pero cuidado, no puede dilatarlos mucho, de tal manera que baje la precarga a niveles críticos. Se dilata y la precarga disminuye y por lo tanto el trabajo que tiene que hacer el corazón para poder eyectar la sangre es menor. Ese es uno de los mecanismos. El segundo es la vasodilatación de los vasos coronarios. Ahí cuando hay daño estructural, es decir, ya la formación de ateroma, eso es más limitado. Las posibilidades de vasodilatar un vaso coronario aterosclerótico es como así de duro. No sé si en la anatomía pudieron ver vasos coronarios así de duro. Pensar que uno puede vasodilatar esto, obviamente en las etapas iniciales, 40, 50 años, hay algún margen de vasodilatación, pero en general las posibilidades de vasodilatar los vasos coronarios se ven limitadas. En algunos segmentos sí, de vaso coronario en donde el daño no sea muy enérgico. Y en tercer lugar, la reducción de la postcarga. Reitero, el elemento sustancial de los nitratos, de la nitroglicerina en particular, es que producen vasodilatación. Tanto a nivel de la precarga, al nivel de los vasos coronarios, con las limitaciones que hemos señalado, y a nivel de la circulación sistémica. Entonces, vean ustedes lo que va a producir nitratos. Tenemos dos formas, reitero, a nivel del consumo de oxígeno y a nivel del aporte del oxígeno. A nivel del consumo de oxígeno, disminuyen el retorno venoso, una vez más, disminuyendo la precarga. Y por lo tanto, la cantidad de sangre que llega al corazón para poder plantearle la alternativa de tener un menor trabajo cardíaco. Reitero, disminución de la precarga, disminución del trabajo cardíaco. Y en segundo lugar, la posibilidad de aportar en las áreas isquémicas, dentro de los márgenes que tiene el daño estructural. Más útil cuando el daño es inicial y en donde hay algunos márgenes de dilatación. El vasoespasmo coronario es menor afectado. Entonces, si uno quisiera plantear cuál es el efecto principal de los fármacos antianginosos tipo nitratos, la disminución del retorno venoso y cuando es posible un mayor aporte al territorio isquémico. El ventrículo, la sangre llega por los vasos venosos centrales, entra a la aurícula y de ahí al ventrículo. En el ventrículo entra pasivamente pero también activamente. La presión de llenado del ventrículo en esa circunstancia, particularmente la aurícula derecha, tiene un rol fundamental para poder empujar, disculpen el término, para poder empujar la sangre al ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho. Una vez más, cuando el ventrículo izquierdo
quisiera saber en cuánto se establece esa presión de llenado. Uno podría medirlo en la aurícula derecha, que es la que está, reitero, empujando la sangre al ventrículo, o podría medirlo en el propio ventrículo. Ese factor, presión de llenado del ventrículo, es fundamental. Y esa es un parámetro de función cardíaca crítico. Cuando uno está viendo que esa presión de llenado aumenta, una alternativa es disminuir la precarga para poder permitir al corazón realizar un menor trabajo. No deja de tener efectos adversos. Recuerden que son vasodilatadores. A diferencia de lo que la gente puede creer, no los estudiantes de medicina, a diferencia de lo que la gente puede creer, de que la cefalea es por vasoconstricción, la cefalea, en términos generales, pues puede haber neoplasias, ACVs, etc. Pero en términos generales la cefalea es por vasodilatación. Por lo tanto, los fármacos vasodilatadores, y en particular la nitroglicerina, los calcio antagonistas, van a producir cefaleas. Es uno de los efectos adversos más frecuentes. Hipotensión se entiende por la vasodilatación que pueda producir. Rubor, el flushing, que se le llama cuando la cara se pone roja. Náuseas, vómitos, mareos, etc. Más raras, reacciones alérgicas, metamoglobinemia. Eso ya no lo veo prácticamente. Presenta tolerancia. ¿Qué quiere decir esto? En el uso crónico se va a ir necesitando creciente dosis. Y ese es un problema evidentemente para estos pacientes. Hay diversas preparaciones, puntual solamente para efectos prácticos, porque las preparaciones cuando ustedes se gradúen pueden terminar cambiando, pero en estos momentos estamos usando la nitroglicerina intravenosa, pero también sublingualmente. Esa pastillita que uno se pone debajo de la lengua, por ejemplo, es un nitrato para el dolor, para la angina. Así como los nitratos de isosorbide y el dinitrato de isosorbide, igualmente sublingual, para el momento agudo, cuando está iniciándose, o la oral para prevenir, o sostener el efecto. ¿Cuál es la ventaja?
¿Cuál es la lógica de estos medicamentos? ¿Por qué actúan? Vean ustedes, disminuyen la frecuencia y disminuyen la contractibilidad. Por lo tanto, van a disminuir el trabajo cardíaco y por lo tanto la necesidad de oxígeno en ese corazón. La primera estrategia era con vasodilatadores, disminuyendo la precarga, fundamentalmente. Esta estrategia es directamente sobre el corazón, disminuyendo las dos variables que determinan el volumen de eyección. ¿Recuerdan? No incide por sí mismo a nivel del corazón aumentando el oxígeno. Incide fundamentalmente disminuyendo el consumo de oxígeno. En pacientes con angina de esfuerzo, aquella que es por subir las escaleras, por ejemplo, aumentan la tolerancia al ejercicio y reducen la frecuencia de los ataques. El consumo de nitroglicerina y la incidencia de arritmias. El paciente necesita menos nitroglicerina. Recuerden el problema de la tolerancia o el problema de la cefalea y la incidencia de arritmias. Los beta bloqueadores son dromotrópicos, ¿se acuerdan? Dromotrópicos negativos, pero también son vasmotrópicos negativos, es decir, disminuye la excitabilidad de las fibras cardíacas. Por lo tanto, el riesgo de arritmias cardíacas. Tema fundamental, sobre todo cuando hay zonas de isquemia en el corazón. No son útiles en la angina de reposo. Es decir, en el paciente que sin hacer esfuerzo ya está con dolor. Y en pacientes en los que el componente vasoespástico, la de Prince Metal, desempeña un papel etiológico importante en la angina. Reitero, si el paciente está con angina de esfuerzo, que está subiendo las escaleras o está haciendo un ejercicio, ese paciente se beneficia, por las razones que han visto, con beta bloqueadores. Sin embargo, cuando este no es el caso, cuando no es la sobrecarga en el trabajo cardíaco, sino es el aporte de oxígeno, ustedes han visto que no es beneficioso. Fundamentalmente es beneficioso cuando el trabajo cardíaco, el consumo de oxígeno está incrementado. No generan tolerancia al efecto antianginoso, tremenda ventaja con respecto a la nitroglicerina. Asociado a la entrada se ejerce un efecto anginoso cinético. Y se emplea con frecuencia en pacientes con angina de esfuerzo de grado 3 o 4. Grado 4 es en donde la persona tiene máximos niveles de discapacidad, inclusive para las actividades cotidianas que implican un esfuerzo. Contraindicado en angina de reposo. Como recordarán ustedes, en los beta bloqueadores no se suspenden bruscamente, no solamente por esto, sino en general. Los beta bloqueadores no se suspenden bruscamente. En particular, en este caso, el paciente con insuficiencia cardíaca grave se puede desencadenar una respuesta de abstinencia, aumentando la frecuencia, aumentando el trabajo cardíaco en la medida en que ha estado siendo frenado por los beta bloqueadores. El tercer grupo son los calcio antagonistas. Una vez más, tenemos los nitratos. Los nitratos son fundamentalmente vasodilatadores. Tenemos los beta bloqueadores, que actúan fundamentalmente en el corazón. Y tenemos los calcio antagonistas. Como ustedes saben, los calcio antagonistas son de tres grupos. Los calcio antagonistas tipo nifedipino, los calcio antagonistas
utilizado verapamilo y dipiaceno. ¿Por qué? En particular el verapamilo. Los calcio antagonistas tipo nifedipino, isradipino, nifedipino, estos medicamentos actúan sobre todo en los vasos. Pero el verapamilo, la fenilalanina, el verapamilo actúa fundamentalmente en el corazón. Sigue teniendo efecto vasodilatador, pero tiene la virtud de actuar especialmente también en el corazón, a diferencia de los calcio antagonistas, que fundamentalmente son en los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Estos medicamentos calcio antagonistas disminuyen el vasoespasmo coronario, por lo tanto son útiles en la angina metal y pueden generar un aporte, cuando el daño estructural lo permite, de oxígeno, mayor flujo coronario. Ven ustedes que disminuye la presión arterial, que es en general un efecto de los calcio antagonistas, pero el principal efecto es a nivel del vaso coronario. El vasoespasmo que puede producir. Fármaco de elección en la profilaxis a largo plazo de la angina de reposo. ¿Se acuerdan que en la angina de reposo ahí no podemos usar beta bloqueadores? En este caso, sí. La angina de reposo particularmente es aquel paciente que está sentado y ya está con angina. Esa es una condición en la cual podemos darle calcio antagonista. El tratamiento preventivo no produce tolerancia, si se puede, bruscamente el tratamiento puede desencadenar un problema de rebote igualmente. Asociado con los otros medicamentos anteriores. Como los nitratos reducen fundamentalmente la recarga y los antagonistas de calcio, la postcarga, ambos elementos, su asociación permite una mayor reducción de la demanda. Están actuando en la precarga y en la postcarga. ¿Okay? Los calcio antagonistas en general actúan en la postcarga, los nitratos en la precarga. Por lo tanto, su asociación es una práctica que ustedes la van a encontrar con frecuencia. En suma, estos son los tres grupos. Ven ustedes que podemos actuar a nivel de la demanda de oxígeno, del consumo de oxígeno, con nitratos, beta bloqueadores y antagonistas de calcio. Sin embargo, los medicamentos que van a actuar de manera más intensa a nivel de consumo son los nitratos, por eso es útil en angina de cuerpo, y los beta bloqueadores, directamente a nivel de la frecuencia y la contractividad. A nivel del aporte, la posibilidad de generar mayor aporte a nivel de los efectos son más limitados. Básicamente los nitratos cuando hay la posibilidad a nivel estructural y los antagonistas de calcio cuando la persona tiene fundamentalmente el componente vasoespasmo en la coronaria. La frecuencia de uso de los medicamentos es esa, hasta este momento por lo menos. Primero usamos nitratos, usamos con beta bloqueadores y eventualmente con antagonistas de calcio. ¿Podemos combinar? Sí, básicamente merced a este mecanismo de acción. Esto fundamentalmente actuando a nivel del consumo de oxígeno y estos actuando a nivel de la postcarga. Esta es la guía clínica 2018. Eso bien. Yo diría en 4 años esto puede terminar cambiando. Hay unos que vamos a ver en la siguiente clase que están incorporados. Tú, 16. Pero sí, una de las alternativas sí que pero sí, es necesario plantear ¿qué el tema de la revascularización. ¿Qué La posibilidad de resolver el tema de manera estructural. Pero, Normalmente colocándole un stent, un puente o recanalizando el vaso. pero eso no Para efectos prácticos, resolver estructuralmente el problema. prácticos de ejercicio. Yo quiero ser como tú. No, pero yo quiero ser como tú. Un buen hombre. Menos la parte que pulsea con la vencida. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, que es más amplia, es la insuficiencia cardíaca. Se complementa con algo de esto y por eso es que
¿Qué? Mira, todos mis ex incondicionales que están conmigo de texto, pero aprobaron. Aquí la historia es diferente. ¿A qué se refiere? Ese paciente, No aprobó. 65, 70, 80 años, Entonces tú crees que son ustedes le dicen, suba la escalera, no quiero ser. no hay dolor, hay cansancio. Pasen el problema, pero para sacarse de los serios. Esa es la historia. Si pecho estoy en el carro y Es un problema diagnóstico, porque en el caso de la angina, la persona ante el dolor se alarma, en la mañana, pero en el segundo, en este caso de insuficiencia cardíaca, la persona muchas veces no se alarma, lo atribuye a la edad. yo estudié la noche anterior por eso. Y lo que está viendo más bien en el fondo es un deterioro de la función cardíaca que no está directamente asociado a la edad. Es un factor, evidentemente la edad. Pero esos pacientes, a ver, levanten la mano los que pueden llegar corriendo a la esquina con Nicolás de Quirón. Levanten la mano. Corriendo. ¿Dónde es eso? Te pregunto. Nicolás de Piedra la llega corriendo a la esquina. Ahí va el Pues, bueno. sí, no sé qué pregunto. Los que pueden llegar corriendo hasta la avenida Bancay. Corriendo. Sobrado. ¿En qué sentido? Sigue viendo la maratón hasta la ciudad universitaria. Carguas, dice. Cagones. Bueno, yo puedo caminar tranquilo, ¿sabes? Todo se Hasta queda. la plaza Bolognesi corriendo. Están pocos en esas felicitaciones. 2, 3. ¿Dónde fue la iglesia? Yo no conozco acá. Para La plaza. decir que uno va corriendo, ¿De no se hace la prueba. Barrofés? Para eso se hace la prueba de cuerpo. Sin De embargo, Centro Cívico. no todos Sí, de frente como quien debe ser. todos tenemos la misma capacidad. A pesar de poder tener más o menos ustedes la misma edad, la misma vida sedentaria, ¿Por donde no doblo? todos tienen la Con su misma guarda. capacidad. En el caso de los pacientes con Antes de insuficiencia subir a la línea del metro, iba con y el carro doblaba para entrar al complejo. cada vez los esfuerzos Ahí es la plaza. son más Arbolito. Y yo pensé que Carlitos vivía por ahí. requiere un mayor esfuerzo para hacer lo que antes era cotidiano. Eso lo vemos muchas veces en el paciente, por ejemplo, que vive en un edificio y antes tomaba el ascensor para ir al tercer o cuarto piso. Perdón, caminaba. Entonces, Y de pronto allá no TH2, vamos a ya tomar el ascensor TH2. y comienza a limitarse. ¿Qué? Sube hasta el cuarto piso, En este bien. está el De TH2. pronto le dicen suba hasta el Más quinto los piso, cositos TH1 y sexto TH2. piso, 7 pisos llega agitado. Al revés. El paciente comienza a notar que antes podía correr hasta Nicolás de Quirón y circuló en 70 años. De pronto comienza a ver que solamente puede llegar hasta la puerta de San Fernando. Corriendo. Puerta principal. Nota que solamente puede salir corriendo hasta el patio, digamos.
les hace. A ver, los 4 pilares ahora llamados. Insuficiencia, gasto cardíaco es insuficiente para suministrar el oxígeno que necesita el cuerpo. Hay alguna variable que habrán encontrado en la fracción de eyección. ¿De acuerdo? Llega la sangre por contracción de la aurícula derecha al ventrículo y en el ventrículo tiene que ser expulsado en la sangre. Esa sangre que es expulsada tiene, no toda, no es el 100% expulsada. Hay una fracción que es expulsada. Esa fracción de eyección en forma normal es más o menos el 60%. Por eso se le llama la fracción de eyección, en este caso del ventrículo izquierdo, 60%, el PERI o el PEC. ¿Cuándo decimos que hay insuficiencia cardíaca? Cuando hay menos de 45, 40 en algunas guías. ¿Por qué se caracteriza? Por disfunción cardíaca progresiva. La persona va viendo que se va deteriorando. Solamente cuando ya es muy notorio, hay personas que inclusive para cepillarse los dientes, en la forma que hay estadio 4, cepillarse los dientes se cansan. O cuando están en reposo ya están cansados. Disnea, cansancio, trastornos neuroendocrinos, vamos hablando de eso, y muerte súbita. Normalmente lo que hay es taquicardia, cardiomegalia. ¿Se acuerdan la ley de Frankenstein, fisiología? La ley de Frankenstein dice es el ejemplo de la liga. El corazón, como mecanismo de compensación ante la necesidad de una situación en la cual está perdiendo capacidad contráctil, lo que hace es estirarse como una liga, de tal manera que cuando en el momento de la contracción gana mayor capacidad para poder eyectar y contraerse. La ley de Frankenstein es una curva que tiene un límite fisiológico, por supuesto. Esto se refleja en las imágenes y en las radiografías como un corazón crecido, cardiomegalia. Es un paciente que está echando mano de todos los mecanismos posibles fisiológicos para poder revertir una situación en la cual está siendo insuficiente para sostener el aporte de oxígeno a nivel sistema. Afecta del 2 al 10% de la población, depende de varias variables, pero en particular, si hay vidas sedentarias, es notorio, ¿no? Ustedes lo van a conocer seguramente a lo largo de los años. Una cosa es Asia, otra cosa es Europa y otra cosa es Estados Unidos. En Europa y en Asia la gente camina cualquier cantidad. En Estados Unidos, para ir al mercado, a 3 cuadras se toma el cambio. Y por eso hay los temas de obesidad, por ejemplo, tremendo. Se incrementa con la edad y eso hace que se escape muchas veces, algunas veces, pero al médico, generalmente debido a coronariopatía, se va perdiendo capacidad del músculo para poder recoger el oxígeno, trastorno progresivo, condiciones agudas, pobre pronóstico. Si tratamiento a los 5 años, 50% de mortalidad. Algunos pacientes ya en forma muy acelerada, hasta 80%. Hay que tratarlo, no hay forma, y por tanto hay que detectarlo. Eso es el tema de la salud. Base farmacológica. Vean. Esta es la ecuación básica de fisiología cardiovascular. Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia benéfica. La principal función del corazón es sostener presión arterial para que hasta el último capilar pueda llegar sangre. Cuando la presión cae, los territorios distales son los que más sufren. Hay hipoperfusión textural. Y en esas condiciones el corazón entra en insuficiencia. Entonces, es un corazón insuficiente. La principal función del corazón no es generar gasto cardíaco, es generar presión arterial. Esa presión arterial, obviamente, función del gasto
volumen de eyección va a depender de la precarga, antianquinoso, inotropismo y postcarga. Y estos tres elementos, juntamente con la frecuencia, están regulados por el sistema simpático y el sistema renina-angiotensina y aldosterona. Pero ¿qué pasa cuando hay activación? Cuando este corazón ya no puede bombear como antes. En esas condiciones, el paciente echa mano de la otra variable, frecuencia cardíaca. El paciente con insuficiencia cardíaca tiene frecuencia elevada y echa mano de la resistencia periférica para sostener presión. El paciente con insuficiencia cardíaca tiene resistencia periférica incrementada. Entonces, tratando de compensar. Pero esos mecanismos que ayudan al inicio terminan siendo nocivos. ¿Por qué? Porque la resistencia periférica genera un mayor esfuerzo al corazón. Como ustedes comprenderán. La frecuencia cardíaca disminuye el aporte de oxígeno, inclusive, y la posibilidad de poder reclutar más oxígeno para el aparato contráctil. En esas condiciones, si bien el proceso de activación del sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona contribuye, en esas condiciones va a terminar siendo lo que se ha aprendido con el tiempo perjudicial. Hay remodelamiento cardíaco, es decir, al inicio hipertrofia del corazón para tratar de aumentar su capacidad contráctil, pero con el tiempo, cuando esto se hace crónico, lo que comienza a suceder es que hay fibrosis del corazón. Las fibras son incapaces de poder seguir sosteniendo el esfuerzo. Y por lo tanto la capacidad del corazón, en un corazón que va ganando en fibrosis, disminuye la capacidad de contracción. Este es el elemento que cambió el enfoque terapéutico. Tienen a la mano izquierda lo que acabamos de mencionar. Esto ya lo conocen: angiotensinógeno, renina, angiotensina 1, inhibidores de, enzima convertidora de angiotensina y angiotensina 2. Eso lo conocen de fisiología perfectamente. Esa angiotensina 2 va a producir hipertrofia. La angiotensina 2 es un factor que va a producir hipertrofia tisular, en particular teniendo como blanco el corazón. Eso es importante. Y con el tiempo, fibrosis. Reitero, la angiotensina 2 va a producir hipertrofia. El segundo blanco es el riñón, vía aldosterona. Recordarán, aumento de la captación de oxígeno, de sodio, a través de la secreción de aldosterona. Retiene líquido. ¿Para qué? Para aumentar la precarga y aumentar el volumen de eyección. Pero esto nuevamente somete al corazón a un trabajo adicional. Y en tercer lugar, la angiotensina notoriamente es un vasoconstrictor, aumentando la presión sanguínea. ¿Okay? Este es el rol del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que en la década de 70, 80 comenzó a identificar fue que el corazón producía un péptido que era capaz de poder producir los efectos casi contrarios. Y se le llamó auriculina, atropectina. Con el tiempo se vio que este péptido no solamente estaba en el corazón, sino estaba en el cerebro inclusive. Y se le llamó entonces en conjunto los péptidos natriuréticos. Estos péptidos natriuréticos, el péptido natriurético A, el B y hay un C, parece que no tiene importancia acá. Los péptidos natriuréticos tienen, por el contrario, la posibilidad de poder causar los efectos contrarios. Reitero, especialmente a nivel del riñón y de los vasos. A nivel del riñón, aumentando la natriuresis, por lo tanto, disminuyendo el volumen de oxígeno. Lo que hacían los péptidos era favorecer la eliminación de sodio y osmóticamente arrastrar agua, disminuía el volumen. Yo también quiero que me quede cerca. Bueno, para eso. Y disminuía la secreción de aldosterona en sentido contrario al sistema
contra de lo que estaba siendo finalmente nocivo para el sistema a mediano y largo plazo. Entonces, a partir de ahí se planteó tirar a la borda, por la borda, lo que era el tratamiento de aquel entonces, una serie de trabajos, especialmente al inicio de los años 20, de la década del 20, de 2020, perdón. Una serie de trabajos que comenzaron a cambiar el esquema con el que habíamos estado trabajando. Hasta ese entonces, con una serie de medicamentos que, si bien mejoraban la sobrevida del paciente, no lo hacían de manera significativa. La persona se sentía mejor, pero los parámetros de medición de sobrevida, mortalidad, morbilidad, no mejoraban de manera significativa. Y entonces ahora se plantea que hay 4 pilares farmacológicos para enfrentar la insuficiencia cardíaca. Uno primero, los bloqueadores beta-adrenérgicos. Y esto parecería contradictorio, pero lo vamos a ver con algún detalle. Otro, el inhibidor del receptor de angiotensina y glicirina. Lo vamos a ver en un momento, en detalle. Lo que se llama el AGNI o el IRNAI. Es una combinación. En farmacología rara vez, o muy frecuentemente, se usa combinación de medicamentos juntos. Amoxicilina, ácido clavulánico, por ejemplo, el trimethoprim, sulfamethoxazón, son dos ejemplos notorios. Amoxicilina, sulfactam. Pero en general se usa muy poco combinación de medicamentos en el mismo preparado farmacéutico. Este es uno de los ejemplos en los que esto sí se hace. Sacubitril y valsartán. ¿Han llevado la clase de antihipertensivos? ¿Todavía? Sí. El antagonista del receptor de angiotensina 2. Acá. Entonces tenemos que dar algunas palabras. El antagonista del receptor mineralocorticoide, que son básicamente enzimas del sistema de adrenina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál es el principal receptor para mineralocorticoides? El receptor para fisiología. Cuando hablamos de mineralocorticoides, estamos hablando de aldosterona. Aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide que causa la retención de sodio. Y los inhibidores de CPDT. Vamos a ver esto. Estos son medicamentos que se usan sobre todo para la diabetes. ¿Han llevado diabetes? Fármacos para diabetes todavía, pero no. Entonces vamos a revisar. ¿Qué? ¿Llamaste? Ahí llamo. Ahí hablando con el doctor. Diciendo que no sabe nada. No han aprendido diabetes, no han aprendido nada. Miren, el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo han visto ustedes Estamos viendo en el sistema fisiología. renina-angiotensina. Surge a partir Es de importante. una molécula que se llama angiotensinógeno, Pero aprendí. producida en el hígado. Esa molécula es privada, es sobre las oximicolinas. metabolizada, escribal en roca, bien, en angiotensina 1. Esa enzima que hace esa succión renina, que es producida, como ustedes saben, a nivel de la célula celular. Esa angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por una enzima que es la enzima convertidora de angiotensina, y también degrada la bradykinin. Angiotensinógeno, angiotensina y angiotensina 2. ¿En serio? Angiotensina 2 es uno de ¿Es los un fármaco más siquiera? Creí que lo tenía más fuertes vasoconstrictores que hay, Es un pero marcador además muscular de es un factor ¿Qué de cosa? crecimiento Succinylcolina. Cierto, es tisular, una en que este se lo caso olvida. a nivel miocárdico. Pero poquito. Como blancos terapéuticos, y esto lo van a ver con amplitud en hipertensión, porque ahí sí son fármacos de primera línea por sí mismos. Como blancos terapéuticos No usamos, se calienta el cuerpo. ahora vean que antes, la enzima que convierte angiotensina 1 en Mucha angiotensina 2, adrenalina, ¿no? que la corta. Esos son los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, inhibidores C. La otra posibilidad es dar, ya no aquí, no evitar este paso, sino bloquear el receptor de angiotensina 2. Son los bloqueadores del receptor de angiotensina 2. Entonces,
Desde el punto de vista farmacológico, hay dos flancos en este sistema. La inhibición de la enzima, que genera angiotensina 2, y el bloqueo del receptor de angiotensina 2. El primer pilar. No, antes de eso. Este es un estudio del año 2020. Lo que se hizo fue lo que se hacía hasta ese momento. Inhibidores Z, lo que acabo de mencionar, o antagonistas de receptores de angiotensina más beta bloqueador para pacientes con insuficiencia. Ese era el esquema. Ya habíamos abandonado años atrás la digoxina. Ese era el esquema. Y esta era la sobrevida, finalmente, o sobrevida libre de eventos. En esos momentos, este estudio, que fue un estudio de revisión sistemática cruzada, lo que hizo fue plantear que la sobrevida de estos médicos, de estos pacientes, era 6,4 años en proyección, dependiendo de la edad a la cual se hacía el diagnóstico. En promedio, 6,4 años. No es mucho. Hay algunos cánceres que duran más. Mientras que cuando se instaló tratamiento con los 4 pilares, uno de los 4 pilares, el tratamiento subía hasta 14 años. Tremenda diferencia. Eso hizo que de plano cambiase todo el enfoque terapéutico en estos años. La posibilidad de poder ampliar más del doble la sobrevida de los pacientes. Reitero, con estos fármacos convencionales, así se le llamó, convencionales, el tratamiento de un beta bloqueador con un medicamento que interfiriese con el sistema renina-angiotensina-aldosterona aumentaba la vida, pero con el tratamiento en base a lo que acabamos de mencionar, los 4 pilares que lo vamos a ver uno por uno, la sobrevida se más que duplicaba. Y en esas circunstancias, entonces, los 4 pilares pasaron a ser fundamentales. Esos pilares se usan normalmente dependiendo de cada uno de los casos en particular. El primero son los beta bloqueadores. Los bloqueadores beta, esos que conocen ustedes, pero con una precisión. Un grupo de medicamentos en donde todavía no se sabe por qué a plenitud de los beta bloqueadores mostró que tenían mejores resultados que otros. No todos los beta bloqueadores se comportaban igual. Y los dos medicamentos, este tercero en alguna medida, pero los dos medicamentos que mostraron mejor efecto para poder prolongar la sobrevida de los pacientes fue carvedilol y bisoprolol. No estamos hablando de propanolol, por ejemplo. Estamos hablando de carvedilol y bisoprolol. Carvedilol es antagonista no selectivo, igual propanolol, pero se mostró superior al propanolol. Y el bisoprolol es antagonista selectivo de beta 1. El metoprolol succinato, el succinato es la sal de liberación prolongada. Hay una sal que se ha usado mucho tiempo en metoprolol, que ya no se usaba en realidad, que fue metoprolol tartrato. Era de corta duración, la que mostró efecto en la mejora de la sobrevida fue el metoprolol en su forma de liberación prolongada. ¿Qué es lo que hacen los beta bloqueadores? Eso lo sabemos a estas alturas, espero bastante bien. Reducen la frecuencia cardiaca, por lo tanto, menor consumo de oxígeno
es muy previene útil. e inclusive puede revertir el remodelado cardíaco. Ese remodelado que se ha producido por la angiotensina 2, fundamentalmente. Se debe iniciar a dosis muy bajas, nunca en compensación aguda, porque puede despertar al paciente. O sea, hacer que caiga el trabajo cardíaco, impidiendo que se generen los mecanismos compensadores necesarios. Reitero, un paciente con insuficiencia cardíaca le bajan el gasto cardíaco puede empeorar. Por eso es que se usan dosis muy bajas para que se va articulando, se va ajustando la dosis. Esto lo ven a bloqueadores. El segundo elemento es lo que se llama el INRA en español. Y van a encontrar esa abreviatura con frecuencia. OAG. Este es el tratamiento, el fármaco de primera elección. Son en realidad dos fármacos. Es una combinación de sacubitrilo y valsartán. Es una combinación de medicamentos. Sacubitrilo y valsartán. Estos dos medicamentos han cambiado el pronóstico de muchos pacientes con insuficiencia cardíaca. Todavía son caros, pero hoy se consideran los fármacos de primera línea cuando hay que darlos. El sacubitrilo, el primero de ellos, es un profármaco. ¿Se acuerdan? El concepto de profármaco se administra y en el organismo se convierte en la molécula activa. Es un inhibidor de la neprilicina. La neprilicina es una enzima que está en los lechos endoteliales. No sé si la has visto en fisiología. La verdad no, pero... La neprilicina es una molécula espectacular porque degrada una serie de enzimas, es una endopeptidasa, una serie de enzimas, en particular los péptidos natriuréticos. Pero estos péptidos natriuréticos que justamente van a hacer hasta el sistema de vida, obviamente se tienen que metabolizar. Más o menos todo corrido, ¿no? dura unos 20 minutos. Para metabolizarse, el organismo Chepi echa para la mano otra. de la Sí, neprilicina. Chepi, lo hago por parte. Esa neprilicina es una enzima que degrada a productos sin actividad, los péptidos. Y en ese sentido, una estrategia farmacológica que se ha usado es inhibir esa neprilicina, de tal manera que los péptidos natriuréticos puedan aumentar. ¿Okay? Y entonces, estos péptidos natriuréticos que pueden degradarse con la neprilicina terminan aumentando su concentración a merced a este primer fármaco. El sacubitrilo es un medicamento que se da entonces para inhibir la neprilicina, la enzima que va a degradar los péptidos natriuréticos. El segundo medicamento viene en combinación, 48-51 miligramos. Vienen en combinación. Estos dos, el segundo medicamento es un bloqueador del receptor de angiotensina 2. Pero antes nos vamos a la fisiología. ¿Dónde está actuando el valsartán? El valsartán está bloqueando el receptor de angiotensina 2. Entonces, por un lado, yo aumento el péptido natriurético atrial y por otro lado, bloqueo la vía del sistema de renina-angiotensina 2. Tremendo efecto. Cuando la neprilicina es descubierta, se comenzó a dar medicamentos que podían inhibir esa enzima, y ese fue los primeros protocolos que se usaron. Y se vio que los pacientes fallecían, aumentaba la mortalidad. ¿Por qué? Porque la neprilicina no solamente degrada a los péptidos natriuréticos, sino también degrada la angiotensina 2. En buena parte no selectiva. Y entonces, bueno, en ese sentido estaba
instancias, entonces, la estrategia, hubo una historia luego de eso, pero para efectos concretos, la estrategia fue, vamos a bloquear la nefricina para que aumente los péptidos natriuréticos, pero a la vez vamos a bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por eso es que se usa la continuación. La nefricina es bloqueada y aumenta los péptidos natriuréticos, mientras que el valsartán que bloquea el receptor de angiotensina 2 e impide el efecto de esta en los tejidos. Este abordaje de poder aumentar el sistema peptidérgico, natriurético y disminuir el sistema renina-angiotensina-aldosterona es el que mostró en gran medida la eficacia en este estudio. La posibilidad de darle una terapia integral, actuando en los dos mecanismos y poder aumentar de manera significativa desde la primera, desde las formas tempranas inclusive de aparición, con esta combinación de medicamentos. Entonces, el elemento que está a la base de este tratamiento es una inhibición de la nefricina y del receptor de angiotensina, es al sacubitrilo y al valsartán en combinación. Reducción en 20% de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, 20% de muerte súbita, 23% de hospitalización, 18% de ingreso a UCI, mejora en la calidad de vida. Considera, de todas maneras, hay una brecha que avanza, pero en buena medida esta combinación ha logrado mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Hoy se considera el fármaco de primera elección cuando puede darse. Está contraindicado en angioedema. El riesgo de angioedema es bajo. Una preparación previa. Yo como diría que sí. Me acuerdo porque no se usa acá. ¿Tú has fumado? Y si causa angioedema. Angioedema es una reacción alérgica en la cual la persona comienza a tener un incremento de un hinchazón de las mucosas. El paciente muere finalmente cuando el cuadro grave, por supuesto, por edema de laringe izquierda. En estas condiciones, el angioedema es una contraindicación. En segundo lugar, conlleva
sodos que son ahorradores de potasio que pueden aumentar el potasio. Y ustedes van a aprender fármacos antiarrítmicos, lo vamos a ver, pero en la clínica como de intensidad, de que uno de los electrolitos más peligrosos que hay es el potasio. Podemos darle una sobrecarga de sodio, pero no es la magnitud que le han dado hace unos días a los pacientes. Pero nos pasamos de la dosis de potasio y el paciente puede hacer arritmia cardíaca. Bajamos la concentración de potasio en sangre y el paciente puede hacer arritmia cardíaca. Este medicamento puede reducir la pérdida de potasio, haciendo que aumente el potasio, hiperpotasemia y de magnesio. Y un elemento que se encontró cuando se estaban haciendo los estudios es que disminuye la fibrosis miocárdica. La fibrosis miocárdica es el último estadio del proceso de daño estructural del corazón. Reitero, hipertrofia, remodelamiento, ¿no? Hipertrofia y fibrosis. Tiene reacciones adversas medicamentosas. No hay medicamento que no tenga reacciones adversas, sino no hay medicamento, es un placebo. El principal riesgo de estos medicamentos es la hiperpotasemia. En el caso de la spironolactona, la ginecomab, está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal. Este es el tercer grupo, ¿ok? Un grupo de alcalonita liberado por el glicol. La eplerenona es el fármaco hoy utilizado. El spironolactona ya no usamos, en la práctica lo usamos. Así como el elemento de referencia. Esto fue una sorpresa. Esto fue una sorpresa porque estos medicamentos, inhibidores de cotransportador de sodio glucosa tipo 2, este es un cotransportador que está en los tubo contorneado a nivel del nefrón. La dapagliflozina, la empagliflozina son los dos medicamentos que son utilizados. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos medicamentos? Normalmente estos medicamentos, este cotransportador cotransporta sodio y glucosa a nivel del tubo contorneado proximal. Y en estas circunstancias, entonces, la sobrecarga de sodio puede terminar empeorando la insuficiencia cardíaca. De hecho, cuando ustedes van a ver pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, lo van a ver con pies hinchados a veces, con edema. Los pacientes están sobrecargados de líquidos. Entonces, más me hace tener este cotransportador activo cuando el paciente lo que necesita es eliminar líquidos. Y en estas circunstancias tenemos inhibidores de este cotransportador. Entonces, si yo elimino el cotransportador, el sodio y la glucosa, el sodio, la glucosa, pero con el sodio y el agua, van a terminar eliminando. ¿Por qué le digo que fue una sorpresa? Porque se comenzó a usar al inicio por su posibilidad de eliminar glucosa. Es decir, los pacientes tenían alto nivel de glucosa, diabetes, y una de las estrategias era justamente favorecer
que el mecanismo podría ser de parte por glucosa, que también estaba siendo eliminada y que genera además carga osmótica. Lo que se ha visto que esto es beneficioso inclusive en pacientes que no son diabéticos. Y entonces está indicado en pacientes diabéticos y no diabéticos. Porque su efecto en insuficiencia cardíaca termina siendo independiente de la condición de diabetes y del propio accionar de la glucosa. Entonces, este grupo de medicamentos terminó siendo, este grupo de medicamentos terminó siendo el cuarto pilar en el tratamiento farmacológico de la insuficiencia. Eso es hasta este momento. No creo que por lo menos pasen muchos años hasta que esto pueda reevaluarse, pero seguramente todavía va a durar un tiempo. Han mostrado otros fármacos, y estos ya, como le dije, de tercera línea, pero interesantes desde el punto de vista farmacológico y en alguna medida todavía utilizados en algunos casos. Una es digoxina. Digoxina ha sido uno de los ejemplos más notorios de mecanismo de acción que ha sido disecado parte por parte. ¿Qué es lo que hace la digoxina? La digoxina es un bloqueador de esta enzima. El intercambiador sodio-potasio-ATPasa. ¿Se acuerdan? Para el potencial de acción, esta es una bomba además, la sodio-potasio-ATPasa, una bomba electrogénica. ¿No? 3 sodios por 2 potasios, contracorriente además. Esta bomba intercambia sodio-potasio, poniendo el potasio adentro y sacando el sodio. Cuando viene esta digoxina, ahí bloquea la bomba, el sodio que normalmente salía comienza a acumularse, a aumentar. El sodio no se puede acumular dentro porque tiene carga positiva y puede producir despolarizaciones. Le cambia la polaridad, recuerden, el interior es negativo. Entonces, si yo acumulo sodio dentro, esto es tremendamente perjudicial. Comienza a producirse descargas, le hace arritmias en el caso del corazón. Y en estas condiciones se hace un trueque con el calcio a través del intercambiador. El sodio sale, pero el calcio entra. El calcio no tiene capacidad electrogénica, prácticamente no tiene capacidad, pero se da en el rango de los microequivalentes, mientras que los otros son los miliequivalentes. Cantidades tremendamente pequeñas. Sin embargo, es un segundo mensajero. En fisiología lo deben haber visto. El calcio por sí mismo es un segundo mensajero. Está estrechamente vinculado con una serie de enzimas. Y en estas circunstancias el calcio no puede permanecer alto en la célula. Tiene que ser secuestrado. El calcio es secuestrado a nivel del retículo sarcoplásmico. Y cada vez que hay, y se acumula ahí, y crece de manera significativa, el calcio comienza a acumularse. Y cuando viene el impulso eléctrico, despolariza la membrana y aumenta el calcio extracelular, calcio liberando calcio, con los receptores de la anodina, recordarán. Ese calcio sale al sistema extracelular y la contracción del músculo es función de la concentración de calcio. Si el calcio aumenta, la contracción es más enérgica. Reitero, la fuerza de la contracción de un músculo es directamente proporcional a la concentración de calcio en el citoplasma. De tal manera que si yo tenía calcio acumulado, por este mecanismo se acumuló y se libera de manera masiva, la contracción va a ser mucho más enérgica. Y ese es el mecanismo de acción de la digoxina. Una vez más, interfiere con la bomba, aumenta el sodio intracelular. Este sodio intracelular sale y al salir termina ingresando calcio por el intercambiador. Ese calcio es secuestrado en el retículo sarcoplásmico y en el momento en que viene el pulso eléctrico se libera del retículo, entra el calcio en el citoplasma y produce la contracción por el acoplamiento de la actina con la miosina. En esta circunstancia
yo estoy logrando una mayor fuerza de contracción. Si aumenta la fuerza de contracción, disminuye la presión de llenado del músculo izquierdo. Este es un problema hemodinámico. Bien, este es el corazón. Sale sangre. Si el corazón comienza a encharcarse, disculpen el término para hacerlo más descriptivo, comienza a acumular sangre, cuando venga la aurícula y tenga que contraer, va a encontrar sangre y va a ser un problema. ¿Qué hace la aurícula? Aumenta la presión de llenado para poner la sangre en el ventrículo. Entonces, uno de los problemas de insuficiencia cardíaca es que aumenta la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Y, por lo tanto, se congestiona todo. ¿Qué hace esta dioxina? Aumenta la fuerza de contracción. Por lo tanto, la sangre sale más fácilmente. Y cuando viene la sangre desde la aurícula derecha, ya no encuentra, vamos a ponerlo así, encuentra poca sangre, menos sangre. Por lo tanto, no tiene que contraerse de manera enérgica. Disminuye la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Una vez más, jóvenes, fisiología pura. La sangre tiene que salir del ventrículo izquierdo sí o sí. Esa salida del ventrículo izquierdo se da por la contracción. Pero si se va quedando sangre en el ventrículo izquierdo, la aurícula va a tener que aumentar su presión de llenado en el ventrículo izquierdo. Y esa presión de llenado termina siendo nociva para el corazón, inclusive presionando las zonas subendoteliares, haciendo que tenga que generar aún un mayor esfuerzo porque la sangre se le está encharcando. Pues bien, al aumentar la fuerza de contracción con la dioxina, la sangre sale más fácilmente y la presión de llenado disminuye porque la sangre queda menos sangre en el ventrículo izquierdo, porque está logrado salir por efecto de la dioxina que ha aumentado la contracción. Aumenta el volumen de eyección, reitero, va saliendo más sangre, aumenta el gasto cardíaco, la fórmula, disminuye el tono simpático porque el equilibrio es menor, ya no necesita el gasto cardíaco aumentado, no necesita tanto del tono simpático, disminuye la resistencia periférica. Una vez más, en la ecuación, si el gasto cardíaco aumenta, yo no necesito ya tanta resistencia periférica incrementada. Entonces, disminuye la resistencia periférica y el gasto cardíaco es más fácil que salga. Encuentra menos resistencia. Y la disminución de la presión venosa central. ¿Por qué? Porque el corazón está bombeando mejor, sale la sangre y entonces llena más fácilmente de sangre el corazón. Disminución de la presión venosa central. El problema, ¿saben cuál es? Excelente, funcionaba muy bien. El problema es que también tenía efectos eléctricos, porque actuaba en la bomba es electrogénica, que cambiaba la polaridad de la membrana. Al cambiar la polaridad de la membrana, producía disminución de la sensibilidad en el nodo sinusal, en el nodo auriculoventricular, pero en particular aumento de la automaticidad en la fibra de Purkinje. Reitero, si cambia la bomba electrogénica, que es la que jala el potencial hacia el lado negativo, ¿se acuerdan? La bomba electrogénica saca 3 potasios y mete 2 sodios, carga negativa. Entonces va jalando el potencial hacia abajo. Si ustedes anulan la bomba, va subiendo el potencial hasta un umbral que se llama el umbral de todo o nada, que es más o menos 30 milivoltios negativos. En ese momento se dispara el potencial. Es el todo o nada, ya no va subiendo poco a poco. Se dispara en ese momento la apertura del canal de sodio. Esto de ahí es una arritmia cardíaca. Por eso es que los pacientes con dioxina fallecían, muchos de ellos, con arritmia cardíaca. Porque no solamente mejoraba la bomba, mejoraba y mejoraba bien además, sino que causaba aumento de la automaticidad al bloquear la bomba de sodio en situación de peasa, produciendo una pérdida de la polaridad de la membrana.
Y entonces, por eso es que la digoxina ha sido dejada de lado y solamente se guarda en determinadas circunstancias. Todavía la van a encontrar, pero estrecho margen terapéutico. La digoxina es uno de los ejemplos más frecuentemente que se da de estrecho margen terapéutico. ¿Qué otros fármacos tenemos de estrecho margen terapéutico? Yo lo han visto ustedes. Ejemplos. Los dos son tres ejemplos típicos que se dan. Uno, los antiinflamantes, entonces es otro. Y la warfarina, ¿se acuerdan? La warfarina, que es un anticoagulante, tiene estrecho margen terapéutico. Y no tenemos muchas alternativas todavía ahí. Y los, ¿qué es eso? Es la distancia entre la dosis tóxica y la dosis terapéutica. Cuando esa distancia es corta, se dice que hay una ventana estrecho, perdón, o un margen estrecho, margen terapéutico estrecho margen terapéutico. Ese, en algunos casos, es superpuesto. Ese espacio es superpuesto, es decir, a dosis terapéuticas ya tiene efectos tóxicos. El clásico ejemplo son los antineoplásicos. Un fármaco antineoplásico para el cáncer, a dosis terapéutica ya está produciendo caída de cabello. A dosis terapéutica ya está generando náuseas y vómitos explosivos. Está causando anemia, está causando diarrea, a dosis terapéutica. Pero tenemos que estimar la relación riesgo-beneficio para poder darle este es un medicamento que es más terapéutico. Tratando de graficar esto. Entre 0,5 y 2 nanogramos por mililitro. Una serie de efectos adversos, debilidad incluido, bradicardia, porque aumenta el sistema parasimpático. Un efecto más allá de eso. Y lo que se veía cuando producía, cuando se daba este medicamento es dos cosas. Llegaba el paciente con digoxina y producía bradicardia. Si ese paciente tenía 75, 80 latidos por minuto, ese paciente no estaba tomando digoxina. No estaba tomando digoxina, porque normalmente la digoxina causa bradicardia. O está tomando, o no está tomando, o está tomando mal. Era una forma de saber si el paciente no estaba engañando. O había habido un error. ¿Han visto esa historia de salbutamol? La otra era bien, creo, del salbutamol, en donde el paciente se echaba acá. Es cierto, no es de peligro. Hay algunos pacientes que uno no los instruye en cosas que para uno es básico, y el paciente lo que hace es hacer esto. Increíble, pero cierto. Acuérdense de eso. No es de peligro. Pues bien, una serie de efectos adversos, bradicardia, fibrilación, arritmias cardíacas, necrosis cuando el esfuerzo es demasiado. Y lo que se veía era normalmente bradicardia y lo que se llama una cubeta titánica. Cuando hay esto, el paciente está cerca o encima ya de la dosis crítica. Bueno, para terminar, casi dopamina, es una categolamina, no sé si la han visto, solamente dos datos. A diferentes dosis, diferentes acciones receptores y diferentes efectos. Es decir, si yo le doy baja dosis, va a tener acciones en receptores de uno, produciendo vasodilatación. Ya no se recomienda en los protocolos actuales. Antes se recomendaba, viene como cambiado. En altas concentraciones, efecto inotrópico. Solo se da en situaciones críticas, en unidades de cuidados intensivos. Se da esto y se da dobutamina o noradrenalina. A mayores concentraciones, vasoconstricción. No lo usamos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos andamos con el efecto inotrópico beta 1 a nivel de altas concentraciones. Ese es el rango en el que nos movemos, 3 a 10 microgramos. Solamente se puede dar, es una categolamina, solamente se puede dar por vía parenteral.
A nadie se le va a ocurrir dar adrenalina por vía oral. Bueno, contraindicaciones, bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, síndrome, miocardiopatía, derrame, etc. Una serie de preferida noradrenalina en situaciones críticas. Noradrenalina no tratado en situaciones críticas, en la UCI, en el paciente con falla cardíaca grave, en donde hay que reforzar ese corazón, tenemos fundamentalmente noradrenalina como alternativa. Es la primera alternativa, pero se hace solamente ese grupo de pacientes en situación crítica. Inhibidor de fosfodiesterasa. Miren, antes era amrinona y migrinona. Nos olvidamos de la primera. Solamente migrinona. ¿Cómo funciona? ¿Se acuerdan de este esquema? A ver, el receptor beta actúa, ¿se acuerdan? Mediante AMP cíclico. Cíclico no es AMP. Cuidado, son dos cosas diferentes. El receptor de beta-adrenérgico, dopamina, por ejemplo, actúa en la proteína GS. Esa GS convierte ATP en AMP cíclico. Y ese AMP cíclico aumenta la concentración de calcio, o el ingreso de calcio. Entonces, el receptor beta, reitero, ¿cómo produce, el beta 1 en particular, que es el que nos interesa acá, cómo produce su efecto? Aumentando el AMP cíclico. Entonces, cuando este mecanismo de acción se descubrió, lo que se planteó fue, o darle una agonista del receptor beta, dopamina, por ejemplo, en situación crítica nuevamente, o inhibir la degradación de AMP cíclico a través de una enzima que es la que tiene este error fosfodiesterasa 3. Ese medicamento es hoy migrinona. ¿Se usa? Sí. En situaciones de en tratamiento de corto plazo. ¿Por qué? Porque se vio que con el tratamiento a largo plazo aumentaba la mortalidad. Entonces, es una herramienta que hoy todavía se está usando como fármaco complementario. Una vez más, lo que hace es evitar la degradación del AMP cíclico a través de la fosfodiesterasa 3. La fosfodiesterasa 3 es un medicamento interesante, se usa también en otros territorios. Solo por vía endovenosa, efecto a corto plazo. A largo plazo, disminución de la tolerancia al ejercicio. Aumenta el gasto cardíaco por efecto en el receptor beta 1. Reduce la presión pulmonar por aspecto inotrópico. Menor resistencia vascular periférica. Generalmente por beta 2 agonista. Efecto en el receptor beta 2. A largo plazo, incremento de la morbilidad y mortalidad. Por eso es que no se usa migrinona a largo plazo. Y lo último son estos. Esto lo van a ver en hipertensión, lo que es relevante para esto. Diuréticos son fármacos esenciales y de primera línea para controlar los síntomas de congestión, pero no sirven para el tratamiento a largo plazo. Cuando el paciente llega a hospital con disnea severa, una de las herramientas primeras que uno usa
nitratos y hidralazina no son la primera vía, pero tienen roles importantes en el manejo agudo. ¿Se acuerdan los nitratos que eran vasodilatadores? Disminuyen la precarga, por lo tanto pueden ayudar a un corazón desfalleciente o en casos específicos. Creo que jóvenes, ha sido una clase extensa. Yo les reitero, esta última clase ha cambiado completamente con respecto a lo que fue hace 2 años. El año pasado ya habíamos planteado algunos elementos centrales, pero hoy el tratamiento de la insuficiencia cardíaca ha tenido un vuelco tremendo en los últimos 4 o 5 años. Y en la práctica ha permitido mejorar mucho el pronóstico. Se basa enteramente en lo que ustedes han revisado en fisiología y eventualmente en el curso de fisiopatología van a revisar o están revisando. Y ha mostrado en términos concretos algo que no lográbamos con los tratamientos anteriores: mejorar de manera significativa el pronóstico de estos pacientes. Hoy hay fármacos que están logrando mejorar de manera significativa esto. A eso se le llama los 4 pilares del tratamiento en la insuficiencia cardíaca y algunos fármacos complementarios que hemos visto al final. Muchas gracias.